El sector privado afirmó que es lamentable que la mayor parte del tiempo del segundo debate presidencial se haya utilizado para el cruce de descalificaciones en lugar de que se dieran a conocer propuestas. Vamos a platicar con el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Él es José Medina Mora. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío, qué gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Rogelio, Saludos, buenas José. tardes. Entonces, ¿lo viste más cargado de descalificaciones que de propuestas? Sí, bueno, de alguna manera es positivo que haya debates porque es la manera en que los ciudadanos podemos pues enterarnos cuáles son las propuestas de los candidatos y las candidatas y el candidato. Podemos contrastar también pues su manera de pensar, su manera de reaccionar ante los mismos ataques y descalificaciones. Si hubiéramos querido ver, Darío, Rogelio, pues más propuestas, más debate entre esas propuestas que las descalificaciones, pero finalmente es parte pues de este proceso democrático. Esperamos que el tercer debate pues sí se dé más espacio a las propuestas y que haya debate sobre esas propuestas. Sin embargo, pues pudimos ver las distintas visiones que tienen sobre el crecimiento económico y el empleo. Se habló del nearshoring, por ejemplo, y con toda claridad, pues si queremos aprovechar esta oportunidad que son de esas que pasan cada 100 años, pues tenemos que mejorar en seguridad, en certeza jurídica para la inversión, pero también en que haya energía suficiente, sobre todo energías limpias, que ahí, bueno, vimos que las dos candidatas y el candidato coinciden en que tenemos que hacer esta transición hacia las energías limpias. Por otro lado, pues es muy claro que la pobreza, a pesar de que pues ha habido programas sociales durante muchos sexenios, pues apenas mejoró marginalmente. O sea, tenemos que pensar en programas sociales que no nada más den el dinero, sino que ayuden a las familias a salir de esa condición de pobreza. En fin, son temas que se abordaron y que nos permitieron ver pues distintas visiones del país, pero también el que pues fue más descalificaciones, pero interesante ver cómo cada una de las candidatas y el candidato reaccionaron también hacia esas descalificaciones, Darío, Rogelio. Por supuesto, José. Como lo comentas, el tema pues, de la pobreza, pues sí, tuvo un acento especial en todo este diálogo entre los candidatos. ¿Tú cómo ves esa propuesta de ampliar el estímulo fiscal para los trabajadores que ganen menos de 15,000 pesos, por un lado, y por el otro, pues lo que planteó Claudia Sheinbaum en el sentido de ampliar hasta 2 o 2.5 canastas básicas el salario mínimo? Sí, bueno, con respecto a la propuesta de Claudia Sheinbaum del salario mínimo, ella propuso llegar a las dos canastas básicas para el 2026. Es la misma propuesta que hemos hecho desde Coparmex, entonces nos da mucho gusto coincidir con la doctora Claudia Sheinbaum en esta propuesta. Y bueno, pasar de dos canastas básicas en el 2026 a 2.5 en el 2030 es algo que vemos factible. Claro, va a depender de qué tanto se controle la inflación, pero es un tema que hay que ir viendo año con año, en donde seguiremos impulsando este aumento gradual del salario mínimo para pues lograr ese beneficio para los trabajadores. Con respecto a la propuesta de Xóchitl Gálvez de que todo aquel que gane menos de 15,000 pesos sea libre de impuestos, nos parece una propuesta interesante. Hay que ver cómo se logra el financiamiento. Sí es una realidad que como no se han movido las tablas de impuesto, cuando una persona que gana el salario mínimo se le aumenta el salario, pues resulta que va a recibir menos porque ahora se le cobran impuestos. No se han hecho ese ajuste a las tablas. Es un ajuste necesario, lo hemos planteado a la Secretaría de Hacienda, nos comentan que están ya estudiando cómo resolverlo, esperamos que lo resuelvan ya pronto, porque es necesario. Si esto puede llegar a estos 15,000 pesos, pues será interesante. Simplemente tenemos que entender de dónde se va a financiar. Sí sería una buena manera de incentivar a los que trabajan para que les quede ese dinero líquido, y entonces también eso incentiva a que una parte de la formalidad de la informalidad entre a la formalidad. O sea, vemos que sí es una propuesta positiva, pero tenemos que entender de dónde se va a financiar. Coincidirás con lo que dicen muchos, ¿no? Se están planteando los qué es, pero no se dice cómo solucionarlo.
Sí, pues es normal en el proceso electoral, en las campañas, en donde se habla de los beneficios, pero no de los costos. Y sí, es importante el que se analice a fondo, ¿verdad? Porque simplemente el decir que se va a dar más beneficios, el que se va a invertir más, pues hay que ver de dónde sale, ¿no? Una propuesta concreta que hable de los beneficios, pero también de los costos. Y eso es precisamente algo de lo que tenemos en este diálogo con las candidatas y el candidato, pues establecer para entender de dónde es donde piensan financiar precisamente esos beneficios. Claro. Hay también, José, mucho interés por recuperar la inversión en vivienda que en estos años pues prácticamente se abandonó. Sí, claramente hace falta construir vivienda económica. Ahí pues había un incentivo que daba los gobiernos anteriores, un subsidio a los trabajadores de bajos ingresos que les permitía comprar la vivienda económica. Ese subsidio se quitó y el resultado es que pues se hace poca vivienda económica porque precisamente está fuera del alcance de aquellos trabajadores que tienen los salarios más bajos. Entonces sí tenemos que cambiar esa política de vivienda para lograr que se construya vivienda más económica y que aquellos trabajadores que tienen los ingresos más bajos tengan pues ese apoyo adicional para que puedan hacerse de esa vivienda, que les alcance con su salario el pago del crédito hipotecario. Pues José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, como siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto, Darío, Rogelio, un gusto saludarlo y un saludo a toda su audiencia. Igualmente.